Hola mis amigos, hoy vengo de noche. Hoy yo quiero hacer un videito muy curioso. Un videito de ciertas cosas que solamente quiero recordar. Que los que tienen mi edad, los más viejitos, se van a acordar perfectamente. Pero como estoy viendo que tengo muchos oyentes, youtubientes, que son jóvenes, lo cual a mí me encanta. Porque esa es exactamente la idea de mi canal. Darle a los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir la historia que nosotros hicimos, oímos e incluso ya estamos contando, porque no tuvieron internet, porque no tuvieron libros, porque era oficialista la educación, la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, desde hace poquitísimos años, desde que Raúl Castro está en el poder, con el dedo, ustedes saben que quitaron la tarjeta blanca del permiso de salida, que el cubano puede salir, estar 24 meses afuera, regresar y no pierde los privilegios como cubano, creo que ni el carnet de identidad, que tiene derecho a repatriarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cambios que cuando ocurrieron a mí me parecieron muy bien. Me parecieron muy bien para el cubano de a pie, porque a mí todo lo que pueda ser bueno para el cubano, no vayan a creer nunca que es algo que yo detesto, todo lo contrario. Pero definitivamente nos queda así, nos deja asombrados. Yo siempre digo que no se trata de que a uno le moleste que las nuevas generaciones hayan tenido lo que no tuvimos, jamás. Lo que a mí me molesta es cuando una persona joven no se entera de lo que a mí me tocó, pero además cuando trata de decirme no, porque yo puedo tal cosa, ignorando lo que yo pasé por no tenerlo. Es decir, es como si yo me parara ahora frente a un judío que perdió a toda su familia en el Holocausto en un campo de concentración nazi en Alemania y yo le dijera, bueno, pero ya eso no, ya eso pasó, como me dijo a mí una persona, pero olvida, ya eso pasó. Nadie olvida sus vivencias. Lo que tú viviste, tu historia, tú no la puedes olvidar, porque es parte de tu ser, de a donde tú has llegado, la persona que tú eres. Y entonces uno tiene que tener un poquito de cuidado cuando le dice algo, olvídate de eso, que eso ya pasó. No, tú no lo conoces, para ti no funciona, pero a mí me dejó heridas adentro, a mí me hizo una persona X. Y yo quiero hablar de cositas que ustedes a lo mejor no saben. Yo me imagino que todos los jóvenes incluso saben lo que eran las apropiaciones. Cuando el gobierno llegó e intervino, hizo las intervenciones de los negocios, todas las personas que tenían negocio. Mi padre, por ejemplo, tenía negocio, era un hombre trabajador que había estudiado y tenía un negocio que no se lo robó a nadie, un negocio como tiene cualquiera, como puede ser una Paladar que tú tienes en Cuba hoy. Y hasta la idea que ahora tú tienes una Paladar que te ha costado Dios y ayuda, o que tú tienes un apartamento que rentas en Airbnb, y de pronto, ahora mismo, se aparece un gobierno, lo cambia todo y dice, un momentico, tu Paladar, cosas que ya sabemos que están pasando, pero pasan siempre con una excusa, que la persona hizo algo mal hecho, etc. Pero tú, que no has hecho nada mal, que estás completamente sobre la ley, vienen y te dicen, pues ya este apartamento no es tuyo, porque tú tienes 2 casas, tienes que tener una nada más. Y este negocio no es tuyo, me quedo con todo. Eso fue lo que pasó al principio de la revolución. Yo conocí personas de mi familia, amigos de mis padres, que tenían 2 casas, porque tenían una casa en la ciudad y tenían a lo mejor una casa en la playa, o tenían 2 casas en la ciudad que le habían trabajado muchísimo, durísimo. Y vinieron y les dijeron, bueno, pues una sola, puedes tener una aquí o una allá, y les quitaron. Conocí una persona, por ejemplo, que tenía un edificio con un negocio debajo y le quitaron el negocio y le quitaron el edificio. Le dejaron solamente una casa que tenía. Él tenía un edificio de varios apartamentos que rentaba, que fue toda su vida de sacrificio, y se lo quitaron. Y él se quedó viviendo al lado y tuvo que ver cómo a otras personas que ni conocía les dieron esos apartamentos porque eran revolucionarios por lo que sea, y el pobre hombre me imagino que se murió de tristeza ahí. Esas cosas pasaron. Igual los negocios, la casa, etc. Después vino lo que era después vino para salir de Cuba. Yo tengo varios amigos que para salir de Cuba
a finales de los 60 y los 70. De hecho, tengo un primo que era ingeniero, mayor que yo, y para poder salir, mucho mayor que yo, pues te daban una especie de castigo. Vamos a decir que este primo mío, por ejemplo, que era ingeniero, lo pusieron a trabajar limpiando las calles de su vecindario, barrendero. Tengo dos amigas que ella y sus padres tuvieron que irse a trabajar a Quibicán en el campo por 2 años consecutivos, trabajando de sol a sol para poderse ganar el derecho de salir de Cuba. Así como cuando el Mariel le gritaron a la gente que se quería ir a Escoria, hubo una época en que no querían que te fueras. Y no querían que te fueras porque Cuba era perfecta. ¿Cómo iba a quedar Cuba parada fuera en otro país si la gente se estaba yendo en masa? Es decir, la idea era que si la gente abandonaba Cuba, Cuba no era el país ideal con tantas promesas y donde todo era maravilloso. Bueno, ocurrió eso, la gente que tuvo que trabajar en el campo, los inventarios. Yo quiero hablar del inventario porque el inventario fue algo que a mí personalmente me traumatizó. Cuando yo pedí la salida del país, yo tuve que esperar un tiempo como todo el mundo y esperar mi colita como todo el mundo. Yo me fui del país y yo llegué aquí con asilo, como tanta gente. Y yo recuerdo que yo tenía un apartamento que a mí me había costado muchísimo, muchísimo conseguir. Es historia para otro día. Y yo logré con mi esposo amueblarlo. Teníamos un vecino que era carpintero, nos hizo un mueblecito que se usaban los mueblecitos para el televisor. Bueno, lo amueblé completamente. Yo compraba una sabanita que me vendían robada, que traían corriendo que te la vendían, porque todo era prácticamente robado. Y así yo tenía mi apartamentico muy bien montado. Cuando llegó el momento de irme, a mí me dijeron del inventario que ya no se hace en Cuba, pero te lo voy a contar a ti que eres tan joven. Era muy fácil, tú pedías la salida y venía una señora o dos señoras, que eran del gobierno, por supuesto, de la reforma urbana, y ellas venían con una libretica y apuntaban todo, 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 menos tu ropa, todo. Fundas, sábanas, colchón, cama, juego de cuarto, tenedores, cuchillos, vasos, platos. Así de ridículo. Todo, todo, todo. En el momento en que yo me fui a ir, a mí me faltaban, creo que fue un tenedor y alguna que otra tontería. Y yo tuve que salir corriendo a pedírselo a una vecina porque la señora se me cuadró y me dijo, o me das esto que falta aquí porque te hacían el inventario unos meses antes. Entonces, ¿para qué lo hacían? Porque tú presentabas la salida, ellos hacían el inventario corriendo y en esos 6 meses, 8 meses que a ti te demoraba irte, imagínense que a mí me tomó años de los que algún día hablaré, y en esos años a cualquiera se le pierde un tenedor, se le rompe un plato, pero ellos venían porque tú no podías dejarle nada a tu familia. Oigan, a qué punto de maldad que tú no le podías dejar a tu propia familia aquello que tú habías luchado, incluso aquello que a lo mejor tu familia te había regalado. Así que ese era el inventario. Entonces te le ponían un sello de papel con un cuño a la puerta y la noche anterior tú ya no podías dormir en tu casa para que tú no rompieras ese cuño. Si ese cuño alguien lo rompía, te iban a buscar a ti a donde estuvieras y te cerraban la salida. De las cosas absurdas que se hicieron. Otra de las cosas absurdas era la carta del CDR para poder ir del país, como lo oyen. Yo en lo particular, hacía muchos años antes de irme que ya no pertenecía al CDR, no pertenecía a la federación. Algún día voy a hacer ese cuento, de qué manera yo les dije yo no quiero participar en nada, etcétera, etcétera. Y yo era prácticamente un paria. A mí hubo muchas personas que me dejaron de hablar porque yo era desafecta. Mi esposo era una persona muy marcada y gente que me dejó de hablar. Entonces yo me acuerdo que cuando llegó el momento de irme, yo voy a inmigración, presento todos los papeles, yo lo tenía todo perfecto y me dice la oficial de inmigración, con muy mala cara, me dice que yo tengo que traer una carta del CDR. Imagínense, cuando yo oigo que yo soy una persona apestada en mi CDR, ¿quién me va a dar una carta del CDR para decir que yo era muy buena persona, una persona maravillosa, si yo no era integrada? Entonces, era una manera de ponerte trabas para no darte el permiso de salida. Yo tuve que hacer una maniobra y gracias a Dios y a personas buenas que siempre existieron, incluso una persona que era integrada y que hasta el día de hoy le agradezco y me emociono porque vienen, esto no me pasa a menudo, pero me vienen todos los recuerdos de lo que viví para poder irme.
las puertas que tuve que tocar y la gente que no me dio la espalda. Todavía, hasta el día de hoy, me van a perdonar, pero este es el canal de las emociones. Todavía hasta el día de hoy esa persona ya murió y yo le agradezco infinitamente. Esa persona me firmó la carta y me dijo: tú no eres revolucionaria, tú no eres integrada, pero tú eres una buena persona y yo te conozco hace muchos años, y me la dio. Bueno, la carta. Después teníamos las escuelas al campo, que esas sí ustedes fueron, pero hasta donde yo sé, los últimos años las escuelas al campo han sido 18 días, una cosita así. En la época mía, primero creo que eran 72 días, una cosa así. La gente que estuvo antes que yo eran como 72 días. A mí me tocó 45 días completos, como ustedes conocen la escuela al campo. Pero entonces sí había que trabajarlo. Y entonces, si eran 45 días exactos. Y algún día vamos a hablar de los cuentos, y ustedes me lo van a hacer. La primera vez que yo vi a alguien teniendo sexo, ya ustedes me contarán de la escuela al campo. Estaba también la asamblea de mérito y demérito, que era aquella donde los trabajadores cada cierto tiempo, esas yo no las viví, pero todas mis amistades sí, mi esposo, etc. La asamblea de mérito y demérito, donde la gente se sacaba se sacaban los últimos trapos, una cosa horrible, que cuando a mí me hablan de la violencia que hay hoy en Cuba, de una puñalada a un muchacho, de que le roban una cadena, yo digo, pero si es que la violencia en Cuba viene de atrás, porque nada más violento que usted se tenga que poner de pie y usted tenga que hablar mal de un propio compañero, o que su compañero hable mal de usted buscándole trapito sucio, que no viniste a la asamblea, que no viniste al trabajo voluntario, que no te levantaste, que no fuiste combativo, etcétera, etcétera. Y todo eso por tener el derecho a comprar un ventilador, una lavadora, un refrigerador, que te asignaran un auto, una cosa denigrante. Yo no sé si los más jóvenes todavía tienen lo de la asamblea de mérito y demérito, ustedes me lo contarán. Y así sucesivamente la libreta. Yo me acuerdo de la libreta, que cuando no se vendían las casas, tú tenías que poner a alguien en tu libreta, y entonces si te vendían la casa, tú te ponías en la libreta y eso te daba cierto derecho. La ley de herencia que hay hoy no existía, es decir, tú te casabas y antes de tú poder pensar en el amor, tú tenías que pensar si ese individuo tú lo ponías en la libreta en tu casa, que a cierto tiempo ya tenía derecho. Si te salía malo, te decía: de aquí no me voy, como tantos casos que yo conocí, y se divorciaban y tenían que quedarse allí, y la gente se hacía dueño de tu casa prácticamente porque el gobierno aprobaba eso. Entonces nada, que hay, esta ha sido la conversación de hoy, que hoy ha parecido una tontería todavía mayor, pero es nada más que para recordar esas cositas, y me iré acordando de otras. El registro de direcciones, que no se me olvide el registro de direcciones. El registro de direcciones, y lo voy a hacer corto, porque me estoy haciendo la meta de no pasarme de los 15 minutos. El registro de direcciones era esto. El comité, el CDR, tenía una libreta. También me dirán si todavía existe. A lo mejor ya es caduco, pero en aquella época sí se llevaba. Entonces vamos a decir que yo me iba un mes a casa de una hermana que vivía en Cienfuegos, o en Matanza, o en Villa Clara. Mi hermana tenía que ir a su CDR y decir: mi hermana viene a estar un mes aquí. Era después de 30 días. Y yo a la vez, en mi CDR, tenía que decir que me iba 30 días. Es decir, estaba controlada yo en mi CDR de que me iba por 30 días y mi casa iba a estar vacía. Y en casa de mi hermana, que ella tenía una visita por 30 días. No habían computadoras, caballero, pero nos tenían controlados de una manera u otra. ¡Qué miedo! Bueno, estas son pequeñas goticas de historia, de realidades que vivimos los más viejos. Cuéntame tú de cuál te acuerdas, cuál viviste, cuál te contaron, cuál todavía está vigente. Si esta tontería les ha gustado, por favor, suscríbanse a mi canal, vuélvanse locos, denle a la campanita y pásenlo. Un beso, los quiero.